Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, muy buenos días, buenos días. Buenos días de miércoles. Muy buenos días de miércoles. Dios bendiga sus vidas. Que las bendiga más de lo que ya nos bendijo hoy. Ya estamos de pie. Ana Miranda, María Katsi, Sandra, Lupita Pérez, muy buenos días. Buenos días, Areli, muy buenos días. Muy buenos días. Bendecido miércoles. Bendecido miércoles. Ya estamos aquí para nuestro estudio de este día asignado de la palabra de Dios. Ese es el motivo de esta transmisión, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios para conocer más de lo que Él nos ha dejado por escrito para nuestros tiempos. Estamos leyendo el libro de Jeremías. Este estudio es para quien quiere conocer más de Jehová Dios, el creador de todas las cosas, el autor de la Biblia, palabra de Dios. Quienes estén interesados, sean bienvenidos. Es para eso este tiempo, para que seleccionen, ¿verdad? Para que seleccionen lo que van a ver y van a escuchar. Sean bienvenidos los que conocen de Dios y quieren aumentar más su conocimiento, ¿verdad? En ese sentido es este estudio, ¿verdad? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta lectura de la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Estamos leyendo el libro de Jeremías y ya vamos en el capítulo 41. Así que están cordial invitados los que gusten quedarse. Es estudio de la palabra de Dios e instrucción del Padre. ¿Verdad? Sean bienvenidos. Muy, muy buenos días de miércoles. Muy buenos días de miércoles. Eric, muy buenos días. Tienen algunos nombres muy peculiares, chicos. Mari, muy buenos días. Elber. Daitos. Muy buenos días aquí por TikTok, chicos. Muy buenos días a todos los que se van conectando, ¿verdad? Muy buenos días. Sean bienvenidos. Muy buenos días. Sergio Vera, muy buenos días. Charlotte, muy buenos días. Seguimos con problemas aquí en la mañana, chicos, para la transmisión. No sé qué pasa, no sé si haya algunos trabajando home office y de repente yo creo que la red se carga o no tengo idea. Pero ya queda más o menos libre como a estas horas. Como 6:15, 6:20, veo que ya agarra mejor la conexión. Así que yo creo que vamos a ir dejando la transmisión ya para esta hora. Aunque yo la verdad digo mejor desde las 6 nos disponemos, ¿verdad? Nos da tiempo de prepararnos el tecito, el cafecito o agua, los que estamos en ayuno y oración con agüita. Y ya nos disponemos mejor, ¿verdad? Pero sí, veo que más o menos a esa hora ya no hay tanto problema con la transmisión, como 6:15, 6:20. Pero sí nos está dando un poquito de trabajo poder agarrar la transmisión desde las 6. Pero bueno, sean bienvenidos. Bendecido miércoles. Que Jehová Dios bendiga sus vidas. Ya estamos aquí dispuestos para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 41, ¿verdad? Es una secuencia total, porque hay de repente capítulos que nos van narrando hacia atrás. Y del 40 al 42 me parece, es una continuidad, como si fuese un solo capítulo, pero fraccionado de los sucesos que se llevaron a cabo tras la conquista de Jerusalén y quedar un nuevo gobernante. Y bueno,
una serie de secuencias que vienen a demostrar la rebeldía de muchos que no respetan la soberanía de Dios. Y hay muchas consecuencias, ¿verdad? Y también vamos a dar, no había podido subir el tema de hoy, de ayuno y oración, ahorita lo subo. Me puse a hacer unas cosas a estar leyendo y no lo habían subido hasta hace apenas un par de horas, pero yo ya estaba leyendo y ya no lo pude subir. Pero el día de hoy, día 20, ¿verdad? Hoy es el día 20, ya mañana culminan los 21 días de ayuno y oración. Esta última semana fue por las naciones, ¿verdad? Empezamos de manera individual pidiendo que el Señor trabajara con cada uno de nosotros la primera semana, ¿verdad? Que restaurara nuestra relación con Él, que nos permitiera ser renovados en el espíritu, entre otras áreas, ¿verdad? La sanidad física, la sanidad espiritual, física, la emocional, la financiera, ¿verdad? Las relacionales. Después pedimos específicamente por las familias la segunda semana, y esta tercera semana la cerramos pidiendo por las naciones. Así que hoy es el día 20 de ayuno y oración. No había podido subir. Moni, muy buenos días. Charlotte, muy buenos días. No había podido subir, chicos, el tema porque estaba haciendo otras cosas en la mañana y también lo subieron un poquito tarde, pero está basado el día de ayuno y oración de hoy, día 20, ya mañana concluimos los 21 días. Es el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran de sus pecados y se volvieran, yo los restauraría, dice el segundo libro de las Crónicas. Y en ese sentido estamos pidiendo hoy por las naciones. Hoy pedimos porque que Dios deshaga toda raíz de amargura, de egoísmo, de corrupción en los gobernantes, ¿verdad? En los gobernantes de todas las naciones. Aquí, chicos, de manera específica, cada uno donde estemos, pidamos por nuestra nación. Pedimos por todas, ¿verdad? Pedimos por todas las naciones, por todos los gobernantes, pero de manera específica, cada uno de ustedes donde esté, ore, ayune, ore, o únase a las oraciones por su nación, por su estado, por su país, por donde estén, ¿verdad? En la localidad que se encuentren, y los sumamos al resto de las naciones. Esa es la petición de hoy, que como pueblo de Dios nos humillemos ante Dios para clamar porque sea Dios el que pone en el corazón del hombre, que ya lo vimos, ¿verdad? Precisamente estamos estudiando eso acerca de las naciones, de los países, de los gobernantes aquí en Jeremías en estos últimos capítulos. De eso estamos leyendo. El Espíritu Santo nos lleva en esa misma dirección, ¿verdad? Uniendo a la iglesia en ese sentido. Entonces Jeremías nos está hablando de cómo Dios es el que pone en el corazón del hombre el hacer su voluntad. Cuando Dios dispone algo, su creación obedece. Si no es de una, es de otra forma, pero la voluntad del Padre se hace. Entonces, en ese sentido, vamos a pedirle al Señor que muestre gracia, ¿verdad? Que haya un remanso de paz en estos tiempos, y que sea Él quitando todo egoísmo, toda corrupción de los gobernantes de cada país representado, ¿verdad? Aquí y por todas las demás naciones. Segundo libro de las Crónicas 7:14, y asimismo oramos ahorita por este día número 20 ya, haciendo vallado por ti, por tu familia, por las naciones, clamando a Dios por gracia y misericordia para todos y cada uno de nosotros. Y también pedimos dirección para la lectura de este capítulo 41 del libro de Jeremías que estamos estudiando hoy, día de miércoles, ¿verdad? Los invito a inclinar su corazón, inclinemos nuestro corazón ante el Rey de Reyes, inclinémonos, porque donde 2 o 3 personas están reunidas en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros, y
nos dará entendimiento de lo que quiere que comprendamos mejor, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día, porque nos ha puesto de pie, porque nos permite leer su palabra con libertad y aclamar por las naciones. Los invito a orar. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, muy buenos días. Buenos días, Señor. Permítenos, Señor, venir a tu trono de gracia confiadamente en el nombre de Jesús, para ver tu rostro, Señor, y para decirte, por favor, perdónanos. Perdónanos porque, como bien decían tus discípulos, que tenían una estrecha relación contigo, hombre desdichado que soy, que quiero hacer lo bueno y lo malo siempre está presente. Hay una ley en nosotros, Señor, que nos arrastra a hacer lo contrario de lo que tu Santo Espíritu nos dice y de lo que tú demandas. ¿Quién nos puede librar de esta condición? Solamente Cristo. Solamente Cristo puede librarnos, puede interceder por nosotros y puede ayudarnos a ser transformados cada día, Señor. Y que no nos daremos por vencidos mientras tú no nos dejes, Señor, mientras tú no nos deseches. Seguiremos esforzándonos por agradarte, por dejar esa vieja personalidad, ese viejo hombre, Señor, con prácticas que no te agradan y que a nosotros en el Espíritu también nos redarguye que no es lo que queremos. Sin embargo, está ahí presente, evitándonos hacer lo bueno cuando realmente queremos hacerlo, y por eso te pedimos hoy perdón. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, por ti mismo y por Cristo Jesús, que escuches este ruego de estos hijos imperfectos que no logran, Señor, a menos de que tú los transformes y los ayudes a agradarte. Pero mi Padre, hoy venimos a ti para darte gracias, además de haberte pedido perdón por nuestras faltas, por las faltas de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, Señor, que a veces no están tan conscientes como a nosotros nos has permitido estar conscientes de que te ofendemos de manera constante, y entonces lo hacemos también por ellos. Por favor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados contra ti. Y ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros también, porque no habrá perdón para nosotros a menos que nosotros mostremos la misma gracia para con todos, así como tú lo haces con nosotros todos los días. Asimismo te damos gracias, Señor, por este día que nos has puesto de pie, por todas las oportunidades que ya tú tienes preparadas para nosotros este día, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu provisión de este día, mi Dios. Muchas gracias. Padre, permítenos ponernos en la brecha junto con todos nuestros hermanos que hoy están haciendo ayuno y oración, porque tu palabra dice que si tu pueblo se humilla ante ti y te busca y se arrepiente y se vuelve de sus pecados, Señor, tú nos puedes sanar, tú puedes sanar nuestra tierra, y queremos, Señor, queremos que nuestra tierra sea sanada, que sea librada, que seas tú, Señor, mostrando gracia y misericordia aún a pesar de estos tiempos que se tienen que cumplir. Porque aún cuando se cumple, Señor, lo que tú has dicho, aún en ese periodo tú puedes mostrar gracia y misericordia para aquellos que claman a ti por justicia, por paz, Señor. Y hoy nosotros venimos a ti, Rey justo, bondadoso, misericordioso, para pedirte que muestres, Señor, favor a tus hijos que están clamando hoy, para pedirte que pongas en el corazón de todos los gobernantes, de todos los países representados, Señor, de todas las naciones representadas en este día de ayuno y oración, que pongas en sus corazones, Señor, el que cese la corrupción, Señor, y el egoísmo que les rige y les domina a ellos para oprimir
no solamente a su mismo pueblo donde ellos están ejerciendo, sino también alianzas con otros para seguir oprimiendo a otros tantos más. Ese deseo y anhelo de conquista, de tener dominio sobre otros, Señor, para sentirse empoderados, siempre ha surgido, Señor, y hoy lo vamos a ver precisamente en este capítulo 41 de Jeremías, donde como el hombre por egoísmo hace actos delictivos de violencia reprobables. Pero nosotros hemos aprendido también por tu palabra que tú puedes, Señor, puedes poner temor en los gobernantes y hacer que hagan tu voluntad. Queremos un remanso de paz en este tiempo, Señor, y sabemos que tú eres el único que lo puede hacer. Por eso clamamos hoy a ti, para que muestres gracia para con tus hijos en todos los países y haya un poco de paz mientras se cumplen los tiempos señalados por tu palabra, Señor, en estos tiempos del fin. Pero confiamos y creemos en que aún en este cumplimiento de la profecía, tú puedes tener espacios de paz para tus hijos. Y pedimos, Señor, porque muestres gracia al respecto, tratando tú con los gobernantes, porque fuiste tú, Señor, el que ha permitido que sean colocados. Pero a diferencia de lo que hemos visto, de que aquí cuando un hombre pone a otro hombre, él mismo lo puede quitar o pueden ser traicionados entre ellos, tú no, Señor. Tú sí haces que las cosas sucedan de acuerdo a tu voluntad, porque tú no eres hombre para que te arrepientas, ni hijo de hombre para que sientas pesar, Señor. Así que en tus manos dejamos esta petición, esta gran necesidad en todos los países representados, y nosotros de este lado, Señor, clamamos por todos donde nuestros hermanos están hoy doblando rodillas, pero también de manera especial nosotros, por nuestro país México, por nuestra ciudad de Cuernavaca, en Morelos, Señor, por cada municipio, Señor, que hay un presidente municipal, donde hay un gobernador, donde hay un presidente, un federal, en todos los estados, Señor, en todos los poblados y municipios de México, de Cuernavaca, Señor. Clamamos a ti, porque tengamos esa paz, ese temor que solamente tú puedes poner en los hombres, Señor, porque de verdad que cada día es aterrador lo que se vive por el egoísmo y la corrupción de algunos. Y bendecimos a los que se esfuerzan por no caer en corrupción, Señor. Pero hoy clamamos por los que sí están dejándose llevar por el egoísmo, por la ambición. Que seas tú tratando con ellos, Señor. En tus manos les depositamos. En tus manos le depositamos. Padre, ponemos en tus manos este estudio, Señor. Definitivamente eres tú quien lo da, y yo necesito que seas tú tomando este tiempo, que Cristo, que el Espíritu Santo, Señor, nos enseñen a todos, porque yo no tengo nada que dar. Si tú no me dices, Señor, si tú no tomas mi mente, mi corazón, mi boca, mi voz para enseñarnos, Señor, yo no tengo que dar a este pueblo. Por eso te pido que seas tú enseñándonos a todos, y que tomes este tiempo que es tuyo, porque tú lo asignaste, Señor. Desde hace tiempo tú ya habías asignado este tiempo de estudio a esta hora, porque tú sabes a quiénes quieres llegar. Así que, Señor, yo cedo el lugar a tu presencia, para que seas tú enseñándonos a todos. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Chicos, de verdad que el Espíritu Santo sabe muy bien lo que hemos de pedir, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, ¿verdad? Y yo anoche estábamos con mi familia orando ya para cada uno irse a dormir, como eso de las 9:15 más o menos de la noche, y se escucharon varias detonaciones, y uno dice, santo cielo. Y les comento esto porque
es necesario que todos clamemos, porque el Señor, solamente Dios puede poner temor en las personas y calmar toda esa ira que traen. Solamente Él puede, porque están implícitas muchas cosas. Nuestra lucha como seres humanos, dice la palabra de Dios, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de las tinieblas que arremeten, ¿verdad?, con lo que ven en el corazón del hombre y potencializan esos malos deseos que tienen, porque como yo bien acabo de decir en la oración, de verdad que uno quiere hacer lo bueno, porque Dios te confronta, Dios te dice cómo tienes que vivir, y uno es, o sea, quieres hacer lo bueno y lo malo siempre lo tienes presente, y el enemigo siempre está ahí observando qué es lo que puede tomar de ti para echarle como más leña al fuego y desatar en el ser humano lo peor de él, ¿verdad? Y durante toda la noche, toda la madrugada se estuvieron escuchando detonaciones, y en el espíritu algo me decía que era de esas reuniones que esta gente que anda en muy malos pasos hacen y se ponen a tomar y hacen alarde de que tienen armas y están disparando, ¿no? Porque fue durante 3-4 periodos durante la noche este tipo de detonaciones. Y entonces decía, Señor, solamente tú puedes aquietar todas estas cosas. Pero lo triste es que a veces de ese tipo de alardes que ellos hacen, las balas perdidas, ¿verdad?, son las que ocasionan estragos en personas que nada tienen que ver con estos asuntos. Y entonces es necesario que clamemos al Padre, ¿verdad? En cada lugar escuches algo, clamar al Padre porque calme todas esas situaciones y que proteja a los que son inocentes de ese tipo de actos. Y yo sé que no es el único lugar, yo sé que por todo el mundo se vive esto. Y lo que nosotros vamos a hacer es confiar en el gobernante de gobernantes, que es Jehová Dios de los ejércitos, para que Él ajuste cuentas, ¿verdad?, con los que ha permitido que estén gobernando. Porque nada sucede sin que el Señor lo permite, y lo permite siempre con un propósito. Él no hace nada sin un propósito. Entonces nosotros tratemos solamente de respetar lo que Él dice, de orar por los gobernantes, orar al Padre, que Él sí puede poner en el corazón del hombre el hacer su voluntad, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en Jeremías, precisamente de eso habla. Y también hoy ese capítulo 41 de Jeremías, yo estoy leyendo la Nueva Traducción de las Américas, pero siempre tomo como base la Reina Valera. Nos habla acerca de esa maldad del corazón del hombre, que siempre ha existido, chicos, siempre ha existido, porque de repente está esa polémica de que no, porque es este gobernante, porque fue este partido. No se trata de eso, se trata de la maldad del corazón del hombre, sea quien sea. Esa es la condición humana. Y si Dios permite que hoy en cada país estén los gobernantes que estén, es Él también el que se encarga de jalarles las riendas, ¿verdad? Todo se tiene que cumplir. Sabemos que son profecías que se tienen que cumplir. Las guerras y los informes de guerras es por el egoísmo, la corrupción de los gobernantes, por la lucha de poder. El Señor sabe, conoce el corazón del hombre, y sabía que en determinado momento, cuando el hombre más se alejara de Dios, todo esto iba a suceder. Por eso lo dijo, porque conoce la condición lastimosa del ser humano. Y hoy en este capítulo 41 de verdad es lo que vamos a ver, muy relacionado con lo que estaremos clamando hoy al Padre en ayuno y oración, porque es el único que puede hacer que los gobernantes cumplan realmente con su papel, ¿verdad? Y vamos a orar por ellos, dentro de lo que también vamos a seguir incluyendo, que no lo hice en este momento, pero lo vamos a hacer, porque el Señor perdone sus pecados también y les dé la oportunidad de salvar sus almas. Si se convierten, otra cosa será. Entonces clamemos porque sean convertidos, ¿verdad? Que conozcan a Cristo, que Dios los lleve a los pies de Cristo. Es una garantía más
acercada a que ellos hagan la voluntad del Padre. Y dice así el capítulo 41 de Jeremías, chicos. Dice: el asesinato del gobernador de la tierra de Judá, Gedalías. Acuérdense que en el 40 vimos cómo tras la conquista de Jerusalén, Nabucodonosor deja un gobernante de su confianza. Y vamos a ver qué pasa. Dice el capítulo 41 de Jeremías: en el mes séptimo fue Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, y uno de los oficiales principales del rey, junto con 10 hombres, a donde estaba Gedalías, hijo de Ahicam, en Mixpa. Y mientras comían juntos allí en Mixpa, se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y mataron al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra. Ismael mató también a todos los judíos que estaban con él, es decir, con Gedalías en Mixpa, y a los hombres de guerra caldeos que se encontraban allí. Y al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, 80 hombres vinieron de Siquem, de Silo y de Samaria, con las barbas raspadas, las vestiduras rasgadas y cubiertos de incisiones, y con ofrendas de cereal e incienso en sus manos, para llevarlos a la casa del Señor. Entonces Ismael, hijo de Netanías, salió a su encuentro desde Mixpa, iba llorando, y cuando los encontró les dijo: vengan a Gedalías, hijo de Ahicam. Cuando entraron en la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y los hombres que con él estaban, los degollaron y los echaron en la cisterna. Pero 10 hombres que se encontraban entre ellos dijeron a Ismael: no nos mates, pues tenemos escondidos en el campo depósitos de trigo, cebada, aceite y miel. Y él se contuvo y no los mató como a sus compañeros, y la cisterna donde Ismael había echado todos los cadáveres de los hombres que él había matado por causa de Gedalías era la que el rey Asa había hecho por causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después Ismael tomó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mixpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que había quedado en Mixpa, a los cuales Nabuzaradam, capitán de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahicam. Los tomó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y fue a pasarse a los amonitas. Y oyó Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él, de todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Y entonces tomaron a todos sus hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo encontraron junto al gran estanque que está en Gabaón. Cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a los jefes de las tropas que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo a Mixpa dio la vuelta y regresó y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó de Johanán con 8 hombres y se fue con los amonitas. Entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él tomaron de Mixpa a todo el resto del pueblo que él había recobrado de Ismael, hijo de Netanías. Y después que éste había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, es decir, a los hombres de guerra, las mujeres, los niños y los eunucos que había traído de Gabaón, y fueron y se quedaron en Gerut-Kimam, que está junto a Belén, a fin de ir y entrar en Egipto. Hay que checar todos estos datos, muchachos. A causa de los caldeos, porque les temían, y ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar el país. 80 hombres. Wow. Chicos, ayer todos leíamos en el capítulo 40 de Jeremías que por toda la región, ¿verdad? Todas las ciudades alrededor y todos los gobernantes alrededor escucharon que Nabucodonosor dio órdenes a uno de sus oficiales principales de que pusiera gobernador en Jerusalén, en Judá.
que había sido tomada por Nabucodonosor, y todos sabían que era Gedalías, ¿verdad? Todos tenían que reconocer y respetar al nuevo gobernante. Todo mundo sabía, dice, todos sabían. O sea, todos tenían entendido que había una autoridad que le había dado autoridad a otro para quedarse en representación suya. Así que todo lo que sucediera ahora, a favor o en contra de esa ciudad, de ese gobernante que estaba colocado, era como si se lo hicieran al rey que lo había colocado, a Nabucodonosor. Para bien o para mal, todo iba a repercutir al rey que le había dado autoridad para gobernar. Pero aquí viene algo sobresaliente, que en su momento ayer hablábamos de que se enteran, ¿verdad?, de que quieren matar a Gedalías, porque los israelitas se habían alejado tanto de Dios que ya ellos creían que ellos tenían los derechos por linaje o por descendencia de heredar el trono para reinar sobre Israel, ya fuera en el reino del norte o en el reino del sur. Ya tenían sus descendientes para ellos colocarse en el trono de David. Se olvidaron de los principios que Dios les había marcado y de que Dios seguía hablándoles por medio de profetas para reprender su conducta. Es decir, no nos importa lo que diga Jehová, lo que haya hecho, nosotros sabemos que nos corresponde reinar, y se vuelven personas traicioneras. Y hemos dicho, algo aquí que me resalta a mí mucho, chicos, es que dice que cuando alguien no respeta ni honra a Dios de acuerdo a su palabra, no respeta ni honra a nadie. Cuando alguien no tiene temor de Dios y no respeta su soberanía, no respeta ninguna autoridad, a nadie. Y esto viene a ser como un ejemplo para los jóvenes. Nosotros cuando damos consejería para los chicos que se quieren casar, ¿verdad? De hecho, antes de que se casen, les damos estas pláticas, y un punto que nosotros les marcamos mucho a los dos es que vea si respeta y honra autoridad, porque como honre y respete la autoridad que ellos tienen en ese momento, será como les traten el uno al otro. Es decir, cada uno de ellos tiene que observar cómo se comporta con su papá, con su mamá, que son la autoridad en casa, con sus hermanos mayores, cómo se comporta al tratar a personas que necesitan protección, es decir, personas adultas, ya personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad o limitación física, y niños. Como los trate a ellos con el amor, con la compasión, con la empatía, con el respeto, la va a tratar a ella o ella lo va a tratar a él. Y también con la misma forma de falta de amor, de falta de honra, de falta de respeto, de falta de paciencia, así la va a tratar. Sí, porque de repente creemos, ¿verdad?, tontamente, que con nosotros van a ser diferentes, ¿no? Siempre a la idea dice, sí, él es así, pero conmigo va a cambiar, conmigo no es así. Y nosotros les decimos, chicos, un alacrán
Su naturaleza es picar. No puedes decir, ahí viene, sé que es alacrán, pero a mí no me va a picar. Esa es la realidad. Esa es parte de lo que nosotros damos como consejería a los que se van a casar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se deben de analizar antes de llegar a un compromiso tan serio que es para toda la vida. Debes de saber bien con quién te vas a unir. Y muchas veces hay conductas que se pueden trabajar antes del matrimonio y decir, mira, yo he observado estas conductas en ti y me gustaría saber si tú eres consciente, y si no eres tan consciente de estas, que en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios, las trabajemos juntos antes de casarse. Y si hay un compromiso real y un amor genuino, dirá, sí tengo estas debilidades, o no me había dado cuenta que eran tan marcadas, tan graves, y sí quiero trabajarlas. Y se ponen periodos de tiempo para trabajar esas cuestiones, porque todos merecemos una oportunidad, pero que sea antes del matrimonio. Porque si después de 6, 9 meses no se ven cambios en ciertas conductas, entonces ya estás yendo con ojos abiertos a lo que va a suceder. Y es de sabios decir, no me conviene unirme a una persona que no teme a Dios y que no respeta su autoridad. Es sabiduría, para que al rato ya unidos no estén tronándose los dedos y diciendo, ¿qué hice? ¿O cómo hago? ¿No? Para eso son las pláticas prematrimoniales. Para eso. Y aquí lo que deja claro es que cuando una persona no teme a Dios, no va a respetar a nadie. Lo importante es eso. Y aquí el pueblo de Dios ya no respetaba a Dios como soberano. Y por lo mismo no iba a respetar lo que Él disponía que se hiciera. Y aquí Ismael es uno que descendía del trono de David, del linaje de David. Y él se sentía con derecho de ir y gobernar. Tenía celos de que habían colocado a alguien que no era israelita a gobernarlos. Y el rey, que quería conquistar también a Jerusalén, se vale de ese deseo egoísta, se vale de ese celo y enojo y amargura que tenía para contratarlo para matar a Gedalías y decirle, ¿verdad? En un complot decirle, tú eres el que merece estar en el trono, yo te voy a apoyar, te voy a poner gente a tu cargo para que vayas y mates a Gedalías y tú quedes en el poder de Judá. Pero lo que no sabía es que lo estaba utilizando también, porque pues a final de cuentas lo que quería él era gobernar y provocar una guerra contra Babilonia. Vean con cosas tan pequeñitas cómo se hacen grandes cosas, grandes y tremendas guerras. Y entonces Ismael, en el segundo libro de Samuel, ¿verdad?, nos relata que él era del linaje de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, del versículo 15 al 16, nos habla de este linaje de Ismael, para que vayamos entendiendo por qué decide ir y matar a Gedalías. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? Si ya estaban bien, ya bajo el cuidado de este gobernante, todos iban a estar bien, porque les dio campo, les dio viñas, que cultivaran todo lo que había, que se lo quedaran, que lo almacenaran, iban a estar bien. Entonces, ¿por qué? Dice segundo libro de Samuel 5, 15 al 16, dice así,
Vamos a leer desde el 13, chicos. Segundo de Samuel, desde el 13, dice: después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Ismael venía de una rama de Elisama. Ismael venía de una línea colateral de Elisama. Elisama fue hijo de David y él venía de esa línea. Y entonces para este tiempo, para el año 500 antes de Jesucristo, en el tiempo, ¿verdad? Alrededor de 500, 580, en el tiempo donde Jeremías está diciéndole al pueblo por mandato de Dios lo que iba a suceder por su rebeldía, por su idolatría, a quien correspondía reinar era a Ismael, porque venía del linaje de David. Era un descendiente de Elisama, uno de los hijos que David tuvo cuando regresó a Jerusalén. Aquí lo dice, segundo libro de Samuel, del 13 al 16, narra de los hijos que tiene David en Jerusalén. Ismael viene de Elisama, de uno de esos hijos que tuvo ahí, ¿verdad? Entonces, espérenme, aquí le voy a corregir porque yo había puesto desde el 15, también para corregir mis anotaciones. Y él se sentía con derecho de gobernar. O sea, pasó por alto todo lo que Dios dijo a través de Jeremías, porque ya estaba establecido por parte de Dios. Acuérdense que en el capítulo 39 de Jeremías, Dios le dice al pueblo, a la nación, que los iba a dar en manos de Nabucodonosor durante 3 generaciones. Es decir, a Nabucodonosor, a su hijo y a su nieto. Durante 3 generaciones, el Señor les dice, es decir, 70 años van a estar bajo el dominio de Babilonia. El Señor lo dijo, y dijo ¿por qué? Por la idolatría, por la rebeldía, ¿verdad? Pero a estos no les importó, dice. O sea, el pueblo de Dios estaba totalmente corrompido, y hemos dicho que hoy en este tiempo hay muchas cosas iguales. Como pueblo de Dios, a través de los profetas y a través de la misma palabra, el Señor le está diciendo a su pueblo que está equivocado en su forma de adorarlo, que están errados. Y ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Se han enamorado de la bendición de ser líderes o pastores al frente de una congregación. Y como está el pastor y como está el líder, está la congregación. Como son los hijos, dice, como son los padres, como son los padres, son los hijos. Así aplica en el pueblo de Dios. Como esté el que gobierna, estará el pueblo. Hablando de corrupción, pues el pueblo también será corrupto. Pero aún dentro de toda esa maldad y esa distorsión de violar la palabra de Dios, siempre hay un pequeño remanente que dice no estoy de acuerdo con esto, sobre todo porque Dios dice que es de manera diferente. Y a ese remanente es al que Dios siempre está tratando de proteger y tratando no porque Él no pueda, porque Él todo lo puede, sino porque también el mismo pueblo a veces por miedo reacciona de manera diferente. ¿Qué es lo que le pasa a este remanente aquí? Yo estaba ya avanzándome porque es como una continuación 40, 41 y 42 y hasta el 43 de este suceso. Entonces el miedo los hace reaccionar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque también se olvidan de tener esa relación con Dios. Pero vamos a seguir viendo. Entonces ya nos quedó claro por qué Ismael accede a la petición de este rey de los amonitas. El rey de Amón quiere conquistar
Jerusalén. Y al conquistar Jerusalén, que sabe que ya está bajo el dominio de Nabucodonosor, está provocando a Nabucodonosor para una guerra. Así empiezan los conflictos, con pequeñas provocaciones. Grandes conflictos, grandes batallas, grandes guerras. Sucedió allá y sigue sucediendo ahora en nuestro tiempo. Por eso siempre tomamos las palabras del sabio rey Salomón, que dice: no hay nada nuevo bajo los cielos. Sucede exactamente lo mismo, porque el corazón del hombre es el mismo, es malo desde los principios de los tiempos. Desde Adán y Eva hasta este tiempo, el corazón del hombre es rebelde a la autoridad de aquel que lo creó. Esa es la realidad, esa es nuestra triste realidad como humanidad. Por eso agradecemos el sacrificio de Cristo Jesús y la ayuda, pero tremenda ayuda, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos caminar en integridad para con el Padre. Y entonces dice aquí que Él viene de manera vil, ¿verdad? Porque recuerden que en el 40 Gedalías reúne a muchos, y entre ellos estaba Ismael, para decirles: no teman, yo los voy a proteger si ustedes hacen lo que Nabucodonosor dice, ¿verdad? Acuérdense que dice, en el 40 lo vimos, cuando dice que la palabra de Jeremías viene y les habla a todos y cada uno de ellos, y entonces dice que Gedalías agarra a todos los que quedaban del remanente en Jerusalén y les dice, aquí está, en el versículo 8, dice: fueron pues a Gedalías en Mixpa junto con Ismael, hijo de Netanías, y Johanán, y Jonatán, hijos de Carea, y Sedarías, hijo de Tamhumet, y los hijos de Efaí, el Netofatita, y Jesanías, hijo de un Macateo, ellos y sus hombres. Y entonces Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, les juró a ellos. Dice, les juró a ellos, a sus hombres: no teman servir a los caldeos. Quédense aquí en la tierra, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Dice, ya no va a haber opresión, ya lo que se quiso hacer ya está, ya Nabucodonosor es rey de Jerusalén ahora, y ustedes van a estar como súbditos bien si hacen lo que el rey dice. Dentro de todos ellos que fueron y Gedalías se presentó, estaba Ismael. Y entonces, como ya se conocían, Gedalías lo invita a comer. Llega Ismael para ofrecerles supuestamente obediencia, y se sienta a comer con él. Y el acto de comer con alguien era un acto de amistad, era un acto de confianza, ¿verdad? Porque no invitas a cualquiera a sentarse a tu mesa a compartir tu pan. Era alguien con quien tenías ya una alianza, una confianza, y en un acto de buena fe lo invita a sentarse a su mesa para comer. Y ahí, donde todos estaban vulnerables, arremete con traición y le da muerte. Por un deseo egoísta, por celos, Ismael mata a Gedalías y a los que estaban en esa mesa, todos sentados, porque pues no estaban como con armas de guerra para pelear. Se habían sentado a comer, hombres que se quitan la espada, ¿verdad?, para sentarse a comer. Pero ellos sí iban preparados con dagas para darles muerte. Una traición que fue peor porque violaron la hospitalidad y la protección de la mesa que se estaba compartiendo el pan. Y eso nos remonta a lo que Dios sabe que existe en el corazón del hombre y lo dejó escrito desde el libro de los Salmos, prefigurando lo que iba a pasar también con nuestro Señor Jesucristo. En la mesa de nuestro Redentor estaba también sentado el traidor.
Dice Salmos 41:9. Salmos 41:9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. También a David le sucedió en la mesa, con quien comía. Juan 13:18 nos habla del relato de Jesucristo. Juan 13:18 dice: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. 26 al 30. Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Que lo que decíamos, cuando el diablo se da cuenta de tus malas intenciones, de tus deseos equivocados, explota lo que hay en ti. Te estudia para saber cómo provocarte y hacerte pecar. Aquí Jesucristo nos lo está revelando con más claridad. Dice: y después de comer el pan, Satanás entró en él, en Judas, y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. ¿Se acuerdan que estábamos hablando apenas acerca del diezmo, de las ofrendas? Que también Cristo y sus discípulos recibían diezmos y ofrendas, y los destinaba para las necesidades de ellos como servidores de Dios, porque estaban como asalariados de Dios. Lo que ellos estaban haciendo, Cristo y los discípulos, era trabajar para Dios en la obra de su reino aquí en la tierra. ¿Cuál es ese trabajo? Predicar el evangelio, rescatar almas. Ese es el trabajo asignado que ellos hacían, dar a conocer el nombre del Padre. Y dice Cristo que el trabajador o que el asalariado es digno de su recompensa. Todo trabajador es digno de recibir un salario por su trabajo, y ellos lo recibían. Para eso son los diezmos y las ofrendas. Parte de esa porción que es para mantenerse, para los viajes misioneros, porque ellos viajaban y a donde viajaban tenían que pagar muchas cosas, que era el consumo diario, los alimentos, y para dar a los pobres. Para eso es el diezmo y las ofrendas, para abastecer las necesidades de los que sirven al Señor de tiempo completo, que trabajan para Él, y para dar a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Para darle a los pobres, para dar a los que tienen necesidad, no para enriquecerse. Para eso es, porque Cristo también lo recibía y puso un fundamento como iglesia del uso que se le debe de dar al diezmo y a las ofrendas. No para hacer comercios o negocios, o que vivan como ricos. No, es para tener lo necesario mientras le sirves al Señor, y también cubrir las necesidades de los menos favorecidos. Para eso es. En todo lo que leemos de la palabra hay enseñanza. Pero continuamos ahorita con el punto de la traición. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Todo se confabula para poder llevar a cabo el acto delictivo. Chicos, de verdad que hay tanto que quisiéramos resaltar en todos estos pasajes, que Dios hoy nos está diciendo a nosotros: no muerdas la mano de aquel que te la brinda cuando tú tienes necesidad. No actúes de manera traicionera con quien te está brindando su confianza.
El Señor detesta este tipo de actos. Conoce también el corazón del hombre, que sabe cómo va a actuar. Cristo lo dijo, ahorita lo leímos en Juan cuando dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. ¿Cuál escritura? Lo que le habían revelado al salmista que iba a suceder. También el salmista fue traicionado por un amigo, y eso hemos dicho que tiene un cumplimiento en el presente a corto plazo, pero también para un futuro. Y ahí él estaba hablando de lo que le iba a suceder también a Jesucristo. Porque recuerden que el salmista, que el mismo David dice, el sirvo al Señor de parte de mi Señor, hablando de Jesucristo. Mi Señor le dijo a mi Señor, y en la mesa seré traicionado. Y apuntaba todo lo que iba a suceder con Jesucristo. Y vimos cuando Cristo mismo dice, esto tenía que suceder para que se cumpliera la profecía. ¿Por qué? Porque sabía que toda palabra que sale de la boca del Padre, de Dios, se cumple. Y entonces dice Cristo, se predijo que iba a ser traicionado, que con quien yo me sentara a la mesa y a quien le diera de mi comida, de mi pan, ese sería el que me traicionaría. Y han sucedido muchas traiciones durante ese tiempo de convivencia. También leemos, por ejemplo, el relato conocido de uno de los hijos de David, que le da muerte a uno de sus hermanos por haber violado a una de sus hermanas. Lo invita a comer y ahí le da muerte. Dice así, Absalón mata a su hermano Amnón. Simri, otro relato de también durante la comida, Simri el rey también mata a Ela. Y también habla de Alejandro Magno, que también mata a Filotas. Es decir, usan actos de vulnerabilidad para actuar de manera traicionera. Y muchas veces te estás sentado con quien no deberías de estar sentado. A Gedalías se le avisó. Recuerden que a Gedalías se le dijo lo que había estado tramando Ismael. Y él no fue precavido. No fue precavido. No tomó medidas. Fue demasiado confiado. Y muchas veces a nosotros nos dicen qué es lo que va a pasar y no tomamos medidas. Hay que saber con quién nos sentamos a la mesa. Hay que saber muy bien a quién invitamos a la mesa. Y hay que saber ser agradecidos cuando alguien nos invita a su mesa. El Señor nos enseña a que tengamos cuidado y que prestemos atención de relacionarnos con personas que de verdad teman a Dios. Y este acto que sucedió aquí muestra la condición del ser humano. Que cuando le conviene algo, actúa a su favor, y cuando no le conviene, a aquel que en su momento estuvo fielmente con él, lo desecha. Me convienes, te tomo; no me convienes, te hago a un lado. La infidelidad es algo que Dios detesta, y nosotros estamos aquí porque queremos conocer más de Dios y queremos saber qué es lo que dice. Y lo que hoy el Señor nos está diciendo es que muchas veces creemos tener el derecho de hacer algo o que nos corresponde algo, pero si el Señor dispone otra cosa, nosotros debemos respetar la voluntad de Dios y ceder nuestros derechos, porque Él mismo nos ha mostrado todo el tiempo, durante toda la historia humana, que Cristo mismo se despojó a sí mismo, cediendo sus derechos
por el bien común de los demás. Y aquí este hombre lo que debió haber hecho es, por amor a mis hermanos israelitas, voy a dejar que sean gobernados por quien les conquistó y que vivan en paz. Porque ya Gedalías se había presentado con él y le había dicho, van a estar en paz. Incluso los vamos a proteger de otras naciones que los quieren conquistar. O sea, nosotros aquí estamos como autoridad para protegerlos. Nada les va a suceder. Pero él se dejó llevar. Y no solamente eso, sino que como todos creían que era una reunión pacífica, amistosa, nadie se imaginó lo que había sucedido en ese comedor. Que estaban muertos tanto Gedalías como sus oficiales cercanos, porque era como un banquete, y tramando cómo más hacer para quedarse con el puesto, se entera que iban 80 judíos que estaban dispersos en otros países a adorar a Jerusalén. ¿Por qué iban estos 80 judíos a adorar a Jerusalén? Ellos en su momento no sabían lo que había sucedido, pero sí sabían que tenían que ir y adorar en el templo de Jerusalén. Nosotros hemos leído que hubo reyes que sí temían a Dios y que quitaron altares que habían puesto para adorar a dioses ajenos. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, que ya no lo vamos a leer por el tiempo, capítulo 23 del 15 al 20, anótenlo para que lo lean. Y el segundo libro de las Crónicas 30 del 1 al 12 nos relata cómo Ezequías y Josías, que fueron reyes que sí temieron a Dios, limpiaron de idolatría todos esos lugares donde estaban los judíos, porque ayer hablábamos también de que Dios le dio muchas tierras al pueblo de Dios, ¿verdad? A las 12 tribus representadas, cada una hizo una nación. Cada uno de los 12 hijos que representaban 12 tribus de Jacob representaban una nación. Y como nación tenían muchos integrantes. Y en algunas de esas naciones los judíos se corrompían y en el templo que hacían para adorar a Dios también adoraban a otros dioses. Y entonces hubo dos reyes, Ezequías y Josías, que derribaron todos esos altares. Y entonces ahora en la nueva reforma, para que ya no se volviera a corromper el pueblo, dicen, ahora ya no van a adorar aquí, ya no hay altares aquí en la ciudad, tienen que ir todos a Jerusalén. Porque también eso se hacía. El mandato principal que Dios les había dado a todos es que todos tenían que viajar a Jerusalén para adorar. El templo de Dios estaba en Jerusalén y muchos, por la comodidad de ya no viajar, hicieron altares en sus propias ciudades con el pretexto de adorar ahí a Dios y ya no viajar a Jerusalén. Desde ahí empezaron a violar el mandato que Dios les estaba dando. Y entonces estos reyes derriban todo y dice, todos tienen que ir a adorar a Jerusalén. Y por eso venían estos 80 judíos con inciensos, con ofrendas para adorar en el templo. Y también a estos les da muerte Ismael. Ni siquiera amaba a sus propios hermanos judíos. Él ya estaba cegado por la ambición. Porque ni siquiera contra los de su propia raza, su propia sangre, actuó con justicia. A él ya no le importaba nada ni nadie más que él dejarse llevar por su ambición y su avaricia. Y hoy en día sucede así. Se pasa por encima de familiares y de todo por obtener algo que ya en su corazón ambicioso se desarrolló para tener.
Y entonces él dice que les da muerte a 70 de ellos, porque 10 dice, espera, no nos mates, te vamos a dar riquezas. Los otros no tuvieron ni siquiera tiempo, pero en la matanza, 10 de ellos dicen, mira, tenemos almacenes, te los vamos a dar, no nos quites la vida. Es decir, danos nuestra vida como botín y te damos otro botín, diciendo, ¿de qué te sirve matarnos a nosotros? Mejor quédate con estas riquezas. Negociaron, tuvieron sabiduría para negociar su vida. Y entonces dice, bueno, que me digan dónde está todo lo que tienen, y una vez que lo tenga en mi poder. Ella era un hombre muy traicionero. Yo no me quiero adelantar a los otros capítulos, pero vean la maldad del hombre hasta dónde llega. Cuando alguien ya no teme a Dios y no respeta no respeta ni la palabra de Dios como palabra de Dios, le llaman libro de historias, le llaman, bueno, todo lo que muchos hemos escuchado, porque no respetan a Dios ni su soberanía. Pero este libro ha dejado marcado que todos los que no respetan a Dios ni su soberanía van a tener una consecuencia por sus acciones. Dice la palabra de Dios que los que obedecen a Dios tendrán recompensa para vida, y los que no quieren conocer a Dios sino que se burlan, como lo hemos visto en todos estos libros, tendrán su recompensa para muerte. Esa es la realidad. Y si se van a los libros de historia, porque muchos dicen, es un libro de historia, bueno, pues comprueben también con los libros de historia, de la historia de toda la humanidad, y vean que lo que dice este libro se ha cumplido. Sí, porque también, aunque no es un libro de historia, es exacto también en cuanto a tiempos de historia. Y todos los historiadores que han existido desde los principios de los tiempos han sido fidedignos también en escribir lo que ya en este libro también se encuentra. Y pueden comprobar que lo que dice este libro, que es palabra de Dios, que sucedió con los judíos y con otras naciones, se cumplió. Porque mucha gente dice, son filosofías, son historias. Aquí alguien acaba de comentar en TikTok, son fábulas, son historias, pero son reales. Los libros de historia, de ciencia, en todas las universidades y preparatorias que nos hablan de la historia de la humanidad, de la historia de un país, relatan lo que la Biblia también está relatando que sucedió. Y aquí sería bueno ser sabio y prestar atención y decir, bueno, por si acaso, pues mejor respeto. Porque eso te puede salvar la vida. Pero si no lo hace, la sentencia está dictada. No nada más para las naciones que definitivamente no quieren reconocer a Dios, sino que hoy el Señor está tratando con su pueblo. De hecho, por eso ya desde hoy empecé a decir, ayer empecé, este es un estudio para cristianos. Este es un estudio para personas que respeten la palabra de Dios como autoridad y quieran conocer más. Y los que no estén interesados pueden buscar algo de su preferencia y entretenerse con ello. Esto es conocimiento de vida para quienes solamente quieren conocer lo que el Creador dice y creen en Él. Y para los que no, pues que no pierdan su tiempo. Sí, que no pierdan su tiempo, que busquen qué hacer. Y para los que queremos conocer porque creemos, pues continuemos aquí, ¿verdad? Y no solamente aquí, el Señor ha levantado a muchos de sus hijos a hablar acerca de lo que Él va a hacer, porque no quiere que nadie se pierda. Dice, ya afuera yo sé que no quieren nada conmigo y ellos pues ya tienen su sentencia dictada, ya nada más se va a ejecutar en un poco tiempo. Pero como pueblo que ya me conoce, los veo que están distraídos y quiero que se alineen, porque no quiero que nadie se pierda. Para eso son los estudios y para eso el Señor ha levantado a muchos en este tiempo a que se alineen a su voluntad. Y nosotros oramos porque todos
los que no conocen y respetan a Dios, el Señor los alcance para que no sean destruidos, porque sucederá, es inevitable, ¿verdad? Es lo que estamos aprendiendo aquí. Y entonces aquí nosotros, cuando estamos leyendo que este hombre, sin temor a Dios, que ya lo conocía, pero que ya dejó de tomarlo en cuenta, empieza a hacer un sinfín de actos delictivos que provocan que todos empiezan a reaccionar. Y obviamente algunos de los israelitas que estaban bajo el dominio de Gedalías, ¿verdad? Porque algunos sí se sujetaron, en su momento se sujetaron, que de hecho van y le dicen, te quieren matar. Dice que cuando se enteran que le dan muerte a Gedalías y a todos los que estaban en el comedor, dice, se van a perseguir a Ismael para recuperar al pueblo. Porque lo que hizo Ismael fue matar a todos los que estaban como en un puesto de autoridad, para que entonces el pueblo que estaba ahí pudiera ser sometido. No le importaban sus hermanos, le importaba conquistar. Y se lleva al pequeño remanente que Dios les había dicho que iban a estar ahí y que los iba a cuidar, se los lleva cautivos para dominarlos. Y entonces los que quedaban con vida, entre ellos Johanán, que fue el que le dijo, ¿verdad? Johanán, que fue el que le dijo a Gedalías que lo quería matar Ismael, se entera y van por los judíos para rescatarlos y para devolverlos. Al grado de que cuando los judíos ven que vienen ellos, se alegran, dice, ya vienen por nosotros, porque este nada más nos quiere matar. Y se alegra porque ya van a su rescate y efectivamente ellos los toman, matan a todos los que los llevaban, pero Ismael huye con 8 de sus aliados. Y aunque lo persiguen, no lo alcanzan. En esta primera etapa, porque ahora ya hay un conflicto, ¿verdad? Ahora ya hay una provocación a guerra y van a ir a buscarlo. Y Nabucodonosor va a responder. Pero bueno, en esta primera etapa, Ismael huye, logra huir. Pero para Dios, que Él es el que establece el orden, nada queda sin castigo. Absolutamente nada queda sin castigo. Y aunque Él en su momento huye, tendrá después su recompensa. Y aquí lo que interesa es que en el 42, chicos, que mañana es oración, que lo tendremos el sábado. En el 42 continúa diciendo cómo el pueblo, por miedo de todo lo que estaba sucediendo, se aparta de escuchar la voz de Dios. Porque aparentemente van con Jeremías y le dicen, mira, pasó todo eso, ahora qué va a suceder. Pero como no les dice lo que ellos quieren oír, sigue habiendo rebeldía en el pueblo de Dios. Y el Señor hoy nos está diciendo que muchas veces nosotros de primera instancia escuchamos y obedecemos, pero cuando en el trayecto ya no nos dejan hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, nos volvemos a rebelar. Esa es la condición del ser humano. Y el Señor lo está exponiendo, lo está poniendo sobre la mesa para que cada uno de nosotros nos analicemos y veamos cómo está nuestro corazón para con el Padre. Cómo está nuestro corazón para con nuestros hermanos. Porque aquí lo que nos está dejando claro este capítulo 41 es que el que no respeta a Dios, el que no respeta su soberanía y va contrario a lo que Dios dice, no es un hombre confiable. Hoy dentro del pueblo de Dios, una de las características que debemos de examinar que nosotros tengamos es si somos fieles y obedientes a Dios, porque entonces lo vamos a hacer con nuestro prójimo. Si nosotros estamos siendo infieles con nuestro prójimo,
es porque somos infieles para con Dios. Si nosotros estamos tratando al huérfano, a la viuda, al pobre, al menos favorecido, sin que me importe su condición, esos mismos sentimientos tengo para con Dios. No nos podemos engañar. Dice la palabra de Dios que no puedes decir que amas a Dios que no lo ves, cuando a tu hermano que sí ves lo estás odiando, porque todo ser humano es hecho a la imagen de Dios. Y dice el Señor, Cristo Jesús, ya nos lo mostró apenas en Lucas, nos decía: cuando tuve frío, me cubriste. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando me encontré afligido en un hospital o en una cárcel, me visitaste. Y sus discípulos le dicen: Señor, ¿cuándo hicimos todo eso por ti? Dice: cuando se lo hicieron a uno de los más pequeñitos de toda la creación, dice, de toda la creación de Dios y de ustedes como hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, si nosotros no estamos mostrando obediencia a los que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros, que no choque con la autoridad de Dios, claro está, eso también ya nos ha quedado claro. Somos más obedientes a Dios que a cualquier hombre. Aún si en su momento Dios lo puso, si compite con la obediencia a Dios, obedecemos a Dios como gobernante y autoridad más que a cualquier hombre, aunque Él lo haya puesto. Ese es un principio de Dios. ¿Y cómo nos comportamos como iglesia? ¿Contribuimos a que la iglesia camine bien? ¿O solo me importa, como a Ismael, solo me importo yo? ¿Qué me importan mis hermanos? Mientras yo tenga que comer, mientras yo esté bien, mientras yo esté como yo quiero estar, a mí qué me importa que los de mi congregación, mis hermanos, estén padeciendo porque no tienen trabajo, porque no tienen comida, porque no tienen atención médica. A mí qué me importa. ¿Hay en nosotros ese espíritu de Ismael? Que no le importan sus hermanos en la fe, que no le importan sus hermanos de sangre por estar bien él, que actúa traidoramente contra sus propios amigos, cuando le conviene está con ellos y cuando no arremete contra ellos. Dice el Señor que no nos engañemos, porque a Él no lo podemos engañar. Este capítulo de verdad, chicos, que está tremendo. O sea, ¿cómo puede nuestro corazón desviarse tanto? Y lo que importa aquí es que para nosotros no queda nada oculto. La palabra de Dios dice que Dios nos ha revelado que Satanás, el diablo, anda como león rugiente tratando de devorar a todos los hijos de Dios. Él al mundo ya lo tiene en sus manos. Por quien anda como cazadores, por los hijos de Dios, por los que ya aceptaron y reconocieron la soberanía de Dios. Ya aceptaron y reconocieron que necesitan la redención a través de Cristo Jesús. Por ellos viene y nos está observando cuando nos descuidamos, cuando ya ve que no nos importa lo que está pasando a nuestro hermano. Él dice en Lucas que lo que hizo con Judas fue entrar en su corazón. Lo acabamos de leer en Lucas. Y dice, cuando Cristo dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Y entonces Judas hizo lo que su corazón perverso tenía. Que nosotros hoy le pidamos sabiduría al Señor para ver qué hay en nuestro corazón. Ayer hablábamos en el discipulado que teníamos, hablábamos acerca de que
de que a veces en el ambiente se ve una cosa tremenda que uno no sabe ni por qué, de repente tienes enojo y tienes una inconformidad y dices, a ver, momento, porque los proyectiles del enemigo serán lanzados contra nosotros, pero nosotros decidimos si los tomamos. Y en ese momento decir, hey, no, enojo, con Dios no puedo, o sea, yo como hijo de Dios no puedo tener esa clase de enojo, de ira, de inconformidad, de no soportarse debilidades, de cualquier cosa. Y en ese momento ponte de rodillas y clama al Señor porque te libre de esa tentación. No nos dejes caer en tentación. Pero necesitamos estar bien conectados al Padre para identificar los proyectiles del adversario. Para identificar cuando quiere poner en tu corazón, portarte de manera traidora contra quien te ha ayudado. Tratar con desprecio a aquellos a quienes debes amar, eso no es de Dios, es del enemigo. Y en el momento debemos acudir al Padre para decirle, Señor, esto que yo estoy sintiendo en contra de mis amigos, de mis hermanos, no es correcto. Ayúdame a saber qué hay en mi corazón que el enemigo pensó que podía potencializarlo para yo actuar de manera traidora contra ti y contra mi prójimo. Hoy nosotros tenemos mucho más ventaja que todos nuestros hermanos de los que estamos aprendiendo en la Escritura. Porque ellos no sabían, hasta el Antiguo Testamento ellos no sabían que Satanás hacía con ellos cosas como estas. Pero nosotros hoy sí lo sabemos, nosotros hoy sí sabemos que todo ese tipo de cosas, Satanás las toma para potencializar lo que ve en nuestro corazón perverso. Hoy nosotros ya sabemos que Dios pone frente a nosotros nuestras faltas para que nosotros las desechemos. Hay un pensamiento que se mueve mucho con personas que hablan de cómo portarte mejor en todas las áreas de tu vida. Dice, no podemos evitar que las aves vuelen sobre la cabeza. Te van a volar. Pero lo que sí puedes hacer es no permitir que aniden. Es decir, van a venir pensamientos, pero no permitas que se queden ahí, deséchalos. Como si espantaras las aves que se quieren posar en tu cabeza. No somos árboles para que vengan las aves y aniden ahí. Tenemos la capacidad de distinguir qué es lo que queremos que entre y se quede, y qué es lo que no queremos que entre y se quede. Porque recuerden que para que baje a nuestro corazón tiene que entrar a nuestra mente. De nuestra mente baja a nuestro corazón y del corazón fluye por la boca. Entonces, desde acá tenemos que evitar. Darnos cuenta cuando un pensamiento ya no va de acuerdo al pensamiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Nosotros hoy tenemos algo que ellos no tenían. El Señor nos ha dado el privilegio de conocer más, mucho más. En todo el Nuevo Testamento se habla de cómo resistir al diablo. Santiago lo dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Es inevitable que él venga y ponga pensamientos en nosotros, pero si nosotros lo resistimos, él se irá. ¿Verdad? Como lo hizo con Cristo, fue y le puso muchas tentaciones cuando pasado los 40 días de ayuno y oración en el desierto. Cristo sometido al Padre lo resiste con la palabra. Ayer también lo veíamos en el discipulado, con la palabra, ¿verdad? El Señor por la palabra es como nosotros nos defendemos. Cristo con la palabra se defendió de los ataques de Satanás y no permitió que entrara en su mente y en su corazón. Así que chicos, hoy estamos aprendiendo qué de Ismael hay en nosotros. ¿Qué de Ismael hay en nosotros? ¿Con qué clase de personas nos relacionamos y qué clase de personas somos nosotros?
parámetro para medirnos. Si de verdad obedecemos a Dios, si de verdad honramos a Dios, vamos a honrar y respetar a todos los demás. Esa es la proporción. Quien es infiel con Dios es infiel con todos. Y quien es fiel con Dios, su fidelidad será también para con todos. Que el Señor nos ayude a examinarnos, que el Señor nos ayude a que no porque tengamos el derecho de tener o hacer algo, lo ejerzamos si Dios dice que no lo hagamos. A veces en la misma familia nuestros hijos tienen la razón sobre cierto asunto y como padres decimos, yo soy el padre y no importa que esté mal, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, porque se trata de humildad. Y cuando alguien tiene un corazón sujeto a los principios del Padre, se deja enseñar a veces hasta por los hijos. Porque los hijos nos enseñan mucho. Se trata de humildad muchas veces. Así que con esta enseñanza nos quedamos este día. Pidamos al Padre que nos ayude a ver qué de nosotros hay que no lo honra y que se está portando traidora y vilmente con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, sobre todo con los que un día nos sentaron a la mesa con ellos y nos dieron de su pan. Y arreglemos esos asuntos, porque cuando el Señor trae a tu memoria algo que hiciste mal para con alguien, es porque quiere que arregles el asunto, para que no haya cuentas pendientes, ni con él, ni con el adversario, porque lo que hacemos mal para con el Padre, el diablo lo toma para arrastrarnos y destruirnos. Y el Padre nos lo revela para que lo arreglemos. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que restaurar algo, restáuralo. Si tienes que aprender a ser más humilde, aunque no sean tu autoridad, o aunque sean tu autoridad y tú creas que no, sé humilde. Cuando alguien te habla con verdad, sea quien sea, verdad de Dios, es autoridad. Aunque sean nuestros hijos, aunque sean nuestros alumnos, aunque sean las personas que trabajan y colaboran con nosotros, si es verdad lo que nos están diciendo, se convierten en autoridad. No importa la edad ni el rango que tengan, se convierten en autoridad, porque la verdad de Dios es autoridad. Amados míos, tenemos mucho que seguir aprendiendo. Damos gracias al Padre porque quiere que seamos santos y perfectos como Él lo es, y que quiere que seamos fieles para con todos. Quiere tener un pueblo que es un pueblo que se deja guiar por su palabra, porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y aunque en el momento la disciplina o la corrección no nos guste, no nos sea agradable, nos puede evitar incluso perder la vida. Así que mejor tomémosla, aunque por el momento no sea agradable, pero es lo mejor. Como cuando tienes una herida que te van a echar algo ahí para limpiarla y te van a decir, ay, no te es agradable, pero es muy bueno porque te va a evitar una infección o que se complique eso ahí. Así es la corrección de parte del Padre. De repente no nos agrada, esa es la realidad, pero es lo mejor que nos puede pasar. Amados míos, nos estamos viendo, si Dios permite, mañana. Es día de oración y mañana concluimos los 21 días de ayuno y oración de Haciendo Vallado por ti, por tu familia y por las naciones. Mañana concluimos, hoy sigamos orando porque el Señor ponga temor en los gobernantes, ¿verdad? Para que cese el egoísmo, la corrupción de los gobernantes, y pidamos también que el Señor les alcance para vida eterna, que les regale el don del arrepentimiento, porque si se someten al Padre, todos estaremos bien, ¿verdad? Si Dios permite, nos estamos viendo mañana, ¿verdad? Mañana para orar. Cerramos este tiempo de ayuno y oración de 21 días.
que la verdad yo sé que todos han tenido muy buenas experiencias y espero que las compartan, que compartan los testimonios que han tenido de estos tiempos de ayuno y de oración y cómo el Señor se ha glorificado en sus vidas, porque ya hay muchos testimonios, ¿verdad? Pero también sumamos las peticiones que como grupo de estudio seguimos teniendo para que el Señor siga obrando hasta que veamos, ¿verdad?, la respuesta o que culmine por lo que se está pasando. Algunos tienen asuntos legales que seguimos poniendo en las manos de Dios, algunos tienen situaciones relacionales, familiares, que también hasta que veamos el cumplimiento de la respuesta de Dios a favor de las peticiones, dejaremos de orar. Y después de que ya Dios nos cumpla, ¿verdad?, esa petición del corazón de acuerdo a su voluntad, vamos a orar para darle gracias. Sí, porque siempre pedimos y a veces cuando ya tenemos las cosas nos olvidamos de agradecer. Cuando Cristo sanó a 10 leprosos, acuérdense de ese relato, dice vayan al templo, ¿no? Y váyanse, dice, y no cuenten. Pero uno de ellos se regresa y le da gracias y lo glorifica y dice, Cristo, ¿que no fueron 10 los que fueron sanados? Hay que agradecer. Ellos fueron a Jesús por el milagro de sanidad de la lepra. Él los sanó, los limpió, pero solo uno regresó a agradecer. Que después de orar al Señor porque nos muestre favor en alguna necesidad que tenemos, también tomemos un tiempo para regresar y agradecerle por lo que ha hecho, ¿verdad? Que Jehová Dios les bendiga. Que Jehová Dios bendiga su salida, su entrada. Que vuelva su rostro hermoso, maravilloso hacia ustedes, que les muestre misericordia, que les dé paz, sabiduría, entendimiento, que les libre de todo mal y de cualquier suceso imprevisto. Si Dios permite, amados míos, querida iglesia, estudio, simpatizantes, nuevos estudiantes, nos vemos mañana, 6 de la mañana. Que tengan un miércoles bendecido y continuamos haciendo vallado. Bye, bye.